buen día a todos ustedes. Estoy muy agradecida con la Asociación Mexicana de Alimentos de Soya por haberme invitado a participar en este seminario y a compartir con ustedes algunas de las tendencias en el uso de proteínas vegetales y soya en productos plant-based. Vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, pues sabemos que las leguminosas, de las que la soya forma parte, pues son la principal fuente de proteínas vegetales y están en una gran tendencia en su consumo debido a múltiples beneficios que pueden brindar a la salud, pero también al medio ambiente. Y estas tendencias se ven reflejadas en lo que los consumidores están buscando. Pero me gustaría platicar un poco. Sabemos que las leguminosas son una especie vegetal de la familia Leguminosae. Son las semillas comestibles secadas y con bajo contenido de grasa. No se consideran aquellas que están utilizadas como verdes, como los chícharos verdes o los ejotes. Esos más bien están considerados como verduras. Y también tampoco son aquellas que son las leguminosas que se utilizan para la extracción de aceite, como el cacahuate y otras con fines de siembra. Y más bien estamos hablando de leguminosas como los frijoles, las habas, las lentejas, los chícharos y, por supuesto, la reina de las leguminosas, que es la soya. Pero platiquemos un poco de las leguminosas en la historia. Bueno, pues estos alimentos han formado parte de la alimentación de la humanidad desde los inicios, desde que los hombres empezaron a cultivar los alimentos. Las leguminosas junto con los cereales formaron parte de la base de la alimentación de las grandes culturas antiguas de la humanidad. En Egipto, el cultivo de lentejas, habas, chícharos y arvejas se remonta a tiempos muy antiguos. La Biblia también ya hablaba de las fabas y algunas de los alimentos que se mencionan en estos libros muy antiguos. En Turquía se han hecho descubrimientos muy antiguos relacionados con el cultivo y el consumo de las leguminosas. Y claro, la soya, pues la soya se ha identificado sus orígenes desde tiempos muy, muy remotos, casi 5,000 años antes de Cristo, en el noreste de China. Se han identificado restos arqueológicos de semillas de soya, y estas semillas de soya fueron evolucionando para dar un mayor tamaño. Al principio estos hallazgos arqueológicos encontraban semillas de soya muy pequeñitas y fueron haciéndose mejoras genéticas de las especies de soya, que los arqueólogos todavía están tratando de identificar cómo se logró hacer esto, y fue creciendo el tamaño de la semilla y también la cantidad de nutrimentos que esta leguminosa aportaba. Y esos nutrimentos tienen que ver con las proteínas, pero también con los aceites que esta leguminosa ha aportado y desde esos tiempos de 5,000 años antes de Cristo. Fíjense que estas semillas fueron identificadas pues con el método de identificación de carbono 14, y la medición de estos 5,000 años se hace no únicamente en medición de años antes de Cristo, sino de los años que al presente se conocen. Bueno, y todos sabemos también que en nuestro subcontinente Mesoamérica, en donde nos ubicamos, en donde se ubica nuestro país, México, los frijoles formaron parte y han formado parte importante de nuestra alimentación y la fuente de proteína más importante de estas poblaciones. Bueno, pero las leguminosas, ¿por qué son importantes? Contribuyen a la seguridad alimentaria a todos los niveles, pues son una fuente fundamental de proteínas vegetales, de aminoácidos
y otros nutrimentos necesarios, como la fibra o algunos fitoquímicos muy importantes que se han identificado. Y la leguminosa que más se ha estudiado, pues es la soya. También las leguminosas tienen este gran valor nutrimental, que se producen y se consumen en grandes cantidades en los países en desarrollo, aportan múltiples beneficios a la salud y pues no solo han servido para hacer el fundamento de las grandes civilizaciones del mundo, sino que con las investigaciones científicas que se han desarrollado, se han identificado muchos componentes que ayudan a la prevención de enfermedades crónicas y la obesidad. Y otra parte muy importante es que fomentan la agricultura sostenible y contribuyen a la mitigación del cambio climático, pues tienen esta propiedad de fijar el nitrógeno en la tierra y mejorar la fertilidad del suelo y con ello reducir la huella de carbono. Un terreno plantado con leguminosas va a poder proporcionar muchos más nutrimentos y alimentos a la población si la comparamos con otros alimentos de origen animal. Y platiquemos un poco de las tendencias en nutrición y salud. El Instituto de Nutrición y Salud de Kerry, que es una empresa que se dedica a hacer ingredientes para la industria de alimentos, ha identificado una serie de tendencias en las cuales en el centro de estas megatendencias para 2022, se encuentra la nutrición sustentable. La mayor parte de los consumidores, sobre todo los más jóvenes, y eso va a ser una tendencia que se está reflejando principalmente en jóvenes, pero también se expande hacia los otros grupos de edad, tiene que ver con la sustentabilidad y el cuidado del planeta. Aquí vemos otras tendencias. Fíjense cómo en la primera posición pues se encuentra el futuro de los alimentos basados en plantas. Un boom de las cuestiones botánicas. También hay interés por parte de los consumidores en el estado de ánimo, la cognición y el sueño. El descanso es una de las tendencias muy importantes y de interés para los consumidores. Otro tema es la salud digestiva, pero más allá de la salud digestiva es la identificación del microbioma. Ya en nuestro país se empiezan a hacer estudios sobre la identificación del microbioma del mexicano. La doctora Nimbe Torres está colaborando para este proyecto y hay un interés muy importante de la población por conocer esto y el impacto que tiene no solo en la salud digestiva, sino en la salud en general. La salud en general que incluye no solamente la salud física, pero también el estado de ánimo. También el control de peso, pero visto desde un punto de vista de la corporalidad positiva. No solamente, y ya se ha superado esta visión de disminución de peso con dietas estrictas o que la imagen corporal significa tener cuerpos alargados y esbeltos únicamente, sino más allá de eso, ver de manera positiva la corporalidad. Otra de las tendencias que se han presentado es también la amplificación de la responsabilidad que todos tenemos sobre nuestra salud y el estado de nutrición. Cada vez nos interesa más nuestra salud y nutrición, cada vez nos estamos haciendo más responsables de nuestra alimentación, no solamente de manera individual y en nuestras familias y nuestras comunidades, pero también en lo que hablaba de esta megatendencia de la sostenibilidad del planeta. En la séptima posición tenemos a la salud inmunológica y todo después de la pandemia de COVID que estamos pasando, que afortunadamente
hemos visto que han bajado la incidencia, sigue y permanece dentro de las tendencias que los consumidores buscan, pues cuidar la inmunidad. En el octavo lugar, fíjense, esto está muy interesante, la nutrición personalizada. Y ahí los nutriólogos tenemos un papel muy importante que desarrollar para poder identificar cuáles, con base en todas estas tendencias, una muy importante, por ejemplo, sería la identificación del microbioma, para poder hacer una nutrición personalizada, identificando la carga genética que tienen cada una de las personas para poder diseñar una alimentación adecuada para ellos, muy individualizada y basada en su carga, en la nutrigenómica y en la nutrigenética. También en el noveno lugar pues está la tecnología de alimentos y el futuro de los alimentos y cómo van a pasar toda la cadena desde la producción de alimentos hasta que se consumen, pasando por cómo se transportan, cómo se comercializan, en los lugares en los que se adquieren. La pandemia también, una de las cosas que favoreció fue el comercio electrónico, no únicamente de objetos, sino también de alimentos. Y eso, ¿cómo va a impactar la tecnología, el uso de dispositivos electrónicos para la adquisición y el consumo de alimentos? Y la décima tendencia que se está viendo a nivel global es el que haya un envejecimiento activo. Las personas que están envejeciendo ya no lo hacen como lo hacían o lo hacemos las personas que tenemos más de 60 años. Queremos envejecer de manera activa, ya somos digitales y buscamos también, tenemos interés en nuestra propia salud para mantenernos con un envejecimiento saludable y activo. Vamos a ver entonces también que existe un horizonte muy amplio para el uso de proteínas vegetales. En las tendencias de alimentación, en las dietas, hemos visto mucho la aparición de la alimentación vegana, por ejemplo, en donde hay un interés por el consumo únicamente de alimentos de origen vegetal y la protección de la vida de los animales. Pero también existe otro grupo de consumidores que están interesados por el vegetarianismo, ya sea en sus diversas variantes, vegetarianos estrictos, lactovegetarianos, ovo-vegetarianos, ovo-lactovegetarianos, y también podríamos poner por ahí en algún lugar a los pescetarianos. Hay esta diversidad de tendencias y de horizontes en los que las proteínas vegetales juegan un papel muy importante. Una tendencia que está resultando muy interesante y que va creciendo es esta alimentación flexitariana, en donde se consumen alimentos, no se prohíben los alimentos de origen animal, pero se ven en una menor cantidad. La disminución de los alimentos de origen animal y un mayor consumo de alimentos de origen vegetal. Y eso resulta mucho más fácil para muchas personas que están preocupadas por su salud, pero que además no quieren hacer un cambio tan estricto en su alimentación. Y
Y también está eh, esta tendencia o esta recomendación, yo diría más que una tendencia, es una recomendación de los científicos, sobre todo el grupo de Eat Lancet, que busca la salud del planeta, la salud de las personas y la salud del planeta, en donde están haciendo, como podemos ver aquí en esta imagen, pues que las proteínas de origen vegetal ocupen una parte importante de esta recomendación, esta guía de alimentación. Y no se descartan aquellas proteínas de origen animal, pero como ven, pues es en una cantidad menor. Probablemente la alimentación flexitariana puede entrar como parte de esta recomendación de la salud del planeta. Y esta recomendación de la salud del planeta, además de que promueve el consumo de alimentos de origen vegetal, tiene que ver con el respeto y el cuidado de nuestro planeta. Si ven, los alimentos de origen animal, pues ocupan un espacio pequeño y el resto de lo que vemos aquí son alimentos de origen vegetal. Así que, pues en todas estas plataformas, en todas estas maneras de alimentarse, las proteínas vegetales juegan un papel muy relevante. Pero veamos cuáles son algunas de las motivaciones de los consumidores por consumir proteínas de origen vegetal. En un estudio que realizaron, que se publicó en Mintel, la mayor parte de los consumidores lo buscaba porque querían ser más saludables. Fíjense cómo aparece de una manera muy importante el sabor, que debe de saber bien, y también porque con esto se logra agregar variedad a la alimentación. Muchos lo hacen por razones éticas, es decir, por la protección del planeta, por la protección de los animales. También hay otros que buscan tener alimentos más naturales y que sean más sostenibles, alimentos más saludables. Los alimentos de origen vegetal, si uno le pregunta a pacientes o a consumidores, pues podrán siempre decir que los alimentos de origen vegetal van a ser más saludables comparados con otro tipo de alimentos. Y en ciertos casos los consumidores también buscan aquellos que sean libres de ciertos alérgenos como el huevo y la leche. Y fíjense que en un estudio que hizo Food Insight para 2022, le preguntaron a algunos consumidores en Estados Unidos qué patrón alimentario habían seguido en el año anterior. Si habían seguido alguno, el 52% de los participantes de esta encuesta dijeron que sí. De hecho, aumentaron con respecto a los años anteriores. Y si ven ustedes cómo a lo largo de los años, desde 2018, se ha visto un aumento en el que las personas sigan un patrón alimentario. No quiero decir con esto que sea una dieta estricta para disminuir de peso, sino cuáles son estos patrones que los consumidores están buscando. Probablemente aquí en el 2021, debido a la pandemia, hubo una reducción, pero ahora vuelve a haber un aumento muy importante y muy significativo. Y fíjense cómo estos patrones de alimentación han ido creciendo. En la alimentación limpia o transparente está ocupando un lugar muy importante. Hace algunos años este patrón no estaba presente. Eso quiere decir, esta transparencia, que lo que estoy consumiendo le entienda, que sepa yo que esos ingredientes que me está dando un producto sean claros para mí,
que yo conozca de qué está fabricado y que no tenga ingredientes que desconozca sus nombres. Y los fabricantes de alimentos están cada vez buscando que las etiquetas sean etiquetas limpias, es decir, que tengan ingredientes que sean comprensibles para todos. Fíjense también cómo la parte de mindful eating, alimentación consciente, es decir, que yo haga conciencia de lo que estoy comiendo, también ocupa un lugar muy importante, el conteo de las calorías, así que eso contribuye a brindar información clara al consumidor, y la alimentación basada en plantas, que como vemos es una tendencia que va en crecimiento. Por ahí más abajo están el ayuno intermitente, los alimentos libres de gluten, los flexitarianos de los que yo hablaba también van en crecimiento, la alimentación intuitiva, la alimentación, la alimentación keto, o la baja en carbohidratos, la del estilo mediterráneo. Fíjense que la de estilo mediterráneo estaba un poco más arriba y ahora veo mucho más arriba al mindful eating y a plant-based sigue en tendencia para arriba. La paleo, la vegetariana, las veganas van en crecimiento también. Aunque menores, fíjense cómo podemos comparar la alimentación vegana que siguen los consumidores, a pesar de que sube, pero todavía representa una proporción más pequeña de la población, si lo comparamos con estos flexitarianos que buscan una alimentación más integrada, o los plant-based, que se ubican por acá. Fíjense cómo en algunas ocasiones plant-based se puede llegar a confundir con vegano, y no necesariamente plant-based son veganos. Plant-based quiere decir que se basan en plantas. Ahí pueden entrar los que ya dije hace un momento, los vegetarianos estrictos o vegetarianos, los que están preocupados por el cuidado del planeta y de los animales. Entonces, es súper interesante que se encuentren aquí este tipo de alimentación. También, además de estas tendencias de seguir un patrón alimentario, hay algunos movimientos, por ejemplo, el lunes sin carne, que es un movimiento que busca mejorar la salud de las personas y reducir el impacto en el medio ambiente a la hora de producir carne. Es una iniciativa de salud pública organizada por las universidades de Johns Hopkins, de Columbia y Syracuse, para promover un cambio de comportamiento que han tomado muchas otras organizaciones en el mundo, ONGs, pero también bien interesante cómo empresas como Burger King ha entrado a esta tendencia, ofrecen una hamburguesa basada en plantas, que está realizada por The Vegetarian Butcher, y promueven este movimiento de lunes sin carne. Fíjense, aquí está comunicado que hizo Burger King en México, pues nos da 5 datos que no se sabían de este lunes sin carne, ¿no? Nació en Estados Unidos en el 2003 y se eligió el lunes para alentarte a tomar decisiones más saludables, al ser el día que empiezas nuevos hábitos, o que tienes interés por buscar nuevos hábitos. El domingo es como para relajarte y ya piensas, no, ya, lunes me pongo en orden, empiezo a hacer cosas saludables y empiezo a hacer cambios el lunes. Y hay otras tendencias, por ejemplo, del 80-20, que el 80% del tiempo cuido mi alimentación y el 20% busco alimentos más indulgentes. Entonces, por eso se buscó esto del lunes sin carne. En 2011 llega a México y muchas personas lo llevamos a cabo.
Y también pues busca incorporar más vegetales a la dieta cada semana. Y una cosa bien interesante, que no es exclusivo solamente de vegetarianos o veganos, lo hace más posible para aquellas personas que tienen un estilo en el que desean seguir consumiendo alimentos de origen animal o carne, pero que es una oportunidad también para probar nuevos sabores y sentirse mejor con ellos mismos y también con el planeta. Y también, bueno, pues es, además de ser el propósito de los lunes, también es el propósito es de los principales propósitos del año nuevo. Y estas propuestas, por ejemplo, de este tipo de productos, pues van a buscar tener un gran sabor, que tengan menos grasa, menos calorías, que sean atractivos visualmente también, que conserven los sabores y también buscar que sea incorporar hábitos más saludables. Y por supuesto la sustentabilidad. Fíjese cómo también en estas encuestas de Food Insight eh, se identificaron cuáles han sido los cambios en el consumo del tipo de proteínas que los encuestados han consumido. Y miren cómo el crecimiento de las proteínas que provienen de origen vegetal es el que más ha crecido, un 31%, y va creciendo hacia arriba. Estos colores significan si estoy comiendo más, mucho más ahora, como un poco más, ahora como un poco más, o como la misma cantidad, o como menos, o como mucho menos, o nunca la como. Entonces, fíjense cómo estas proteínas de origen vegetal están en un crecimiento muy importante. Un poco más abajo se encuentran el pollo y los huevos, los pescados, los productos lácteos. Otras alternativas basadas en plantas a productos lácteos, las alternativas a la carne basadas en plantas, y a la carne de res y a los pescados, mezclas de productos, pueden ser mezclas con proteínas vegetales y proteínas animales, carnes rojas y las bebidas basadas en soya fortificada y yogures. Y fíjense cómo todas estas que están basadas en plantas, pues son las que están en crecimiento. A mí me pareció súper interesante esta gráfica de cómo estos cambios en el consumo de proteína se han presentado. Creo que a algunos nos habrá pasado, al menos a mí me pasó, que mi mamá me decía, bueno, cómete la carne, deja todo lo demás, deja verduras, deja el arroz, pero cómete la carne. Y ahora las cosas han cambiado y los padres promovemos más el consumo de alimentos vegetales que únicamente el consumo de alimentos de origen animal. Fíjense también cómo la misma historia que ya les contaba del origen de las culturas primarias de la humanidad, han persistido a través de la historia. Hoy en China viven 50 millones de vegetarianos, de los 1.380 millones de personas que viven ahí. En la India, el 80% de la población son vegetarianos, pero por motivos religiosos. De los mil millones más o menos de personas en la India son vegetarianas.
En Estados Unidos, el 10% de los adultos dice seguir una dieta vegetariana. Eso son más o menos 32 millones de personas. Y una nota que me encontré, no es tan nueva, pero sí decía que ya el 20% de los mexicanos son vegetarianos o veganos. Y empezamos a identificar un montón de recetas, de restaurantes, de lugares en donde se ofertan productos veganos que sean fáciles y que ya conservan la tradición culinaria de México. Aquí, por ejemplo, me encontré este recetario de 10 tacos veganos. Y puede haber restaurantes muy chiquitos o restaurantes un poco más grandes en donde ofrecen estas alternativas, o Burger King o estas cadenas de alimentos rápidos que ofrecen estas alternativas. Y analicemos un poco cuáles son las motivaciones del consumidor para consumir alimentos basados en plantas. En este círculo que elaboró el Harman Group, identifican que es el sabor y que descubran ese descubrimiento de nuevos sabores y qué es lo bueno de consumir este tipo de alimentos. Déjenme quitar un poco esto porque no alcanzo a ver bien. Y el 33% de las personas que se encuestaron decían que consumen alimentos basados en plantas porque les gusta el sabor. Por el 25% porque quieren más variedad en la alimentación. Fíjense cómo estos, que son los más importantes detonadores del consumo de este tipo de alimentos, y no solamente de este tipo de alimentos, sino en general, las personas buscan los alimentos por el sabor que les va a otorgar. Luego viene en segundo lugar el sabor y el descubrimiento de nuevos sabores. Fíjense cómo eso es una motivación muy relevante. En segundo lugar viene pues el bienestar y la salud. ¿Qué es lo que es mejor para consumir? Acá es qué es lo bueno que tienen por consumirlo y por qué es lo mejor para consumirlo. Y ellos dicen que tiene menos grasa, menos colesterol, menos sodio, menos azúcar, menos calorías. Y también porque quieren evitar hormonas, antibióticos y otros compuestos químicos que pueden encontrarse en otros tipos de alimentos, por ejemplo, los de origen animal. También viene una parte de qué es lo correcto de comer, es decir, la parte ética y las creencias de estos consumidores. Y mencionan que desean reducir el sufrimiento animal o mejorar el bienestar de los animales, también porque son mejores para el medio ambiente. Y qué es aquello que sea posible que yo pueda consumir, con base en el costo y la practicidad de consumo. Y ahí mencionan que porque son prácticos, los puedo conseguir en donde compro mis alimentos y también porque son más duraderos. Fíjense qué interesante esta de que son más duraderos. Pero indudablemente siempre el sabor va a ser el principal motivador para la compra de este tipo de alimentos. Así es que buscar alternativas y desarrollar productos que tengan que se basen en estas motivaciones para ofrecerle a los consumidores este tipo y satisfacer estas necesidades, va a ser pues muy importante. Y las principales categorías plant-based que se han identificado, en donde ha tenido una participación
las proteínas de origen vegetal. La soya, como les comentaba, es la reina de las proteínas de origen vegetal, pues son alternativas a productos lácteos como leche, quesos, yogur y mantequilla, también alternativas a la carne y alternativas al huevo. Y se han encontrado pues cada vez más en el mercado mexicano, en el mercado mundial, y el mercado mexicano no está fuera de este panorama de mercado, que eh, cada vez hay más alternativas que son accesibles, que son ricas y que cubren estas necesidades de los consumidores. Y consumir más plantas pues significa tener un mejor planeta. A la hora de que se producen, aquí está este análisis que hizo esta organización de la contribución neta al medio ambiente de la producción de diversos alimentos. Fíjense cómo el consumo, la producción y consumo de alimentos como la carne, pues tienen un impacto muy negativo a esta contribución medioambiental. Después de la carne, pues le sigue, con el menos 93%, le sigue el pollo orgánico, el huevo, aquí se encuentra como a la mitad, la leche, con el 19% del impacto, el pescado, los pescados orgánicos, los huevos orgánicos, la leche orgánica, las verduras enlatadas, las verduras enlatadas orgánicas, los alimentos de origen vegetal no empacados, y las leguminosas por aquí. Fíjense, además, qué interesante esta diferencia tan diametral entre el consumo y el uso y el impacto ambiental de las leguminosas con la carne. Incluir más alimentos plant-based, pues tiene muchos beneficios a la salud. Ya vimos esos beneficios al medio ambiente, y muchos beneficios a la salud. La soya, con sus proteínas, pues va a favorecer tener mejores perfiles de lípidos en sangre, por la fibra y por las isoflavonas que contiene, una mejor digestión, el interés. ¿Se acuerdan que les platicaba de estas 10 tendencias de la alimentación en donde, donde el microbioma juega un papel muy importante? La soya y las leguminosas pues también van a favorecer tener una mejor microbiota, más energía, una mejor salud del corazón, menor inflamación, una mejor inmunidad en estos tiempos en los que la inmunidad nos representa un interés muy relevante, y una mejor hidratación. Y creo que para poder seguir a estas tendencias de alimentación, y como vemos que el sabor es muy importante y que también hay un interés por descubrir nuevos sabores y descubrir nuevas cosas, creo que una cosa que podríamos estar pensando es, a la hora de desarrollar productos, es ir más allá de las aplicaciones tradicionales de las proteínas vegetales, de la proteína de soya, no únicamente como sustitutos de proteína de origen animal, sino también poder disfrutar platillos y productos que utilicen no solo sucedáneos o sustitutos de carne, de leche, de huevo, de lácteos, sino poder ofrecer estas nuevas presentaciones de productos hechos con soya, hechos con leguminosas. Algo también muy importante es poder dar confianza al consumidor
Veíamos que esta parte de la transparencia de la información y de lo que los alimentos y los productos contienen es muy importante. Eh, el poder darle confianza de que los productos, las recetas que se desarrollan, contienen ingredientes vegetales que sirven que son favorables a la salud del cuerpo y el planeta, y que se dan a conocer de manera muy transparente de los ingredientes. Una de las cosas que se ha identificado es que estos sucedáneos de carne a veces tienen muchos compuestos que para poder lograr fabricar un sucedáneo de carne se tienen que hacer pues muchas mezclas de ingredientes distintos que a veces algunos consumidores no comprenden con claridad. Entonces, poder dar esa confianza al consumidor en la transparencia de los productos que se ofrecen. Y también, bueno, pues explorar las experiencias sensoriales y culturales. Eh, Cada vez vemos también en nuestro país que hay una oferta de alimentos de otras culturas que también tienen un lugar y van creciendo en el consumo de distintos alimentos, de distintos maneras de alimentarse en restaurantes. Por ejemplo, hace algunos años, quizá el sushi no era un platillo que encontráramos con facilidad. Hoy lo podemos encontrar muy fácil en cadenas, pero también en lugares pequeños. Y explorar estas experiencias sensoriales. El consumidor busca sabores. ¿Se acuerdan de este círculo que les mostraba yo? Que cosa más importante es el sabor. Buscan colores, buscan texturas que les puedan dar indulgencia, que les puedan dar saciedad, pero también que les den un sentido de pertenencia. Ya vimos estos tacos veganos que son una alternativa que puede ser muy rica, muy agradable a la vista, muy agradable en sabor y color. Y pues con esto quiero agradecerles que hayan estado conmigo este día. Muchas gracias por tu valiosa participación y toda la información que nos compartes. Estoy segura que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Ahora, quisiera hacerte algunas preguntas. Julia, ¿qué oportunidades ves para la soya comparado con otras proteínas vegetales en el desarrollo de productos? Uy, pues como yo digo, la soya es la reina de las proteínas vegetales, es la proteína la leguminosa que tiene una mayor cantidad de proteína, eh, aporta como el 40% de proteínas, y además el perfil de aminoácidos, la calidad de la proteína que tiene la soya, pues la hace una proteína de alto valor biológico. Es decir, esa proteína de la soya, si la comparamos con otras leguminosas, es la de mejor calidad. Inclusive si la comparamos con otras proteínas animales, también puede representar un valor biológico superior. Cuando la FAO y la OMS hacen la evaluación de la calidad de las proteínas, el estándar que consideran es la caseína, y a ese estándar más alto le dan un valor de 1. Y la proteína de la soya también tiene ese mismo valor. Las otras proteínas están un poco más abajo, incluyendo la carne. Perfecto, muchas gracias, Julia. En las tendencias de alimentos y sobre todo de dietas que nos compartes, ¿la soya puede formar parte? Sí, por supuesto, por supuesto. Las recomendaciones que hace el comité de ITLANCET incluyen las leguminosas, y la soya es, como digo, es la leguminosa que mayor cantidad de proteína ofrece. Y la intención es también darle variedad a la alimentación. Y la soya es una leguminosa que puede
favorecer es darle esta variedad a la alimentación. Y en todas estas tendencias que les platicaba yo, hacía yo mucho este señalamiento de las proteínas vegetales y en donde la soya juega un papel muy importante. Las guías alimentarias alrededor del mundo, el plato del bien comer en México, incluyen en sus recomendaciones de proteínas de origen vegetal a la soya. Perfecto, Julia, muchas gracias. Y por ejemplo, en el desarrollo de estas alternativas cárnicas y lácteas, ¿cómo ves el panorama en cuanto al uso de leguminosas o proteínas vegetales y sobre todo de la soya? Fíjate que han aparecido muchas otras proteínas de origen vegetal como de chícharo y se han utilizado otros alimentos vegetales que no necesariamente son la fuente más importante de, de proteínas y como las de almendra o de avena o de arroz o de coco que han aparecido estas bebidas, pero la gran diferencia que tiene la soya es su calidad de la proteína y su cantidad de proteína. Así que cuando se trata de hacer sucedáneos de estos productos, pues la soya ocupa un papel muy importante. Yo creo que el consumidor poco a poco va a ir identificando que la calidad de la proteína de las otras bebidas vegetales, en el caso de las bebidas, pues no es la que lo hace comparativo con la leche, ¿no? Que es normalmente con quien se comparan este tipo de bebidas. Y las autoridades de protección del consumidor también han hecho un trabajo de orientar al consumidor sobre qué buscar en en este tipo de bebidas, ¿no? Si vas a buscar que te dé proteínas, una bebida a base de arroz o de coco, pues no se va a lograr en esas bebidas, pero sí lo logra la soya. Y bueno, estas otras iniciativas de alternativas a la carne, como la hamburguesa que les mostraba de Burger King, pues están basadas en soya. Muchas gracias, Julia. Oye, bueno, esto es como más bien comentario. Hay muchas cadenas de restaurantes que ya empiezan a utilizar algunos platillos o más bien implementar el tema de plant-based, o sea, que sacan la hamburguesa o sacan un sándwich o X platillo plant-based. Aquí, o sea, el tema de costo, ¿cómo lo Sí, ves? Ajá. sí, y bueno, no sé mucho de los costos, pero, pero creo que la disponibilidad de las proteínas, pues siempre ha sido superior a la de la soya, en la disponibilidad de, como ingrediente. Y yo creo que si bien la soya es superior, pero creo que lo interesante también es ir haciendo variedad de los alimentos, ¿no? Entonces, creo que todas las leguminosas tienen su espacio, pero si buscamos tener una cantidad y calidad de proteína mejor, pues indudablemente la soya va a ser la que va a tener ese potencial. Mostraste una tablita donde venían todas las dietas, ¿no? Y habías dicho que estaba subiendo en ese clasificador. A futuro ese es un posicionamiento, eso puede llegar a ser la principal manera de alimentación. Sí, ya no mostré ahí algunos datos, pero si bien los jóvenes son quienes están buscando la alimentación basada en plantas, ojo, la alimentación basada en plantas no es necesariamente ser vegano. La alimentación basada en plantas quiere decir que incorporamos más alimentos de origen vegetal que alimentos de origen animal. Y adentro de esa clasificación de alimentos basados en plantas, entran las tendencias veganas, las vegetarianas, las flexitarianas y estas recomendaciones científicos protección del planeta, ¿no? Entonces, sí, sin duda los jóvenes,
pero ya en algunos consumidores, en estudios que se han hecho principalmente en Estados Unidos, desafortunadamente en México y en Latinoamérica no encontré información relacionada a este tema por grupo de edad. Ya se permea en los otros grupos de edad estas experiencias de alimentos basados en plantas, pero muchos buscan no dejar los alimentos de origen animal al 100%, ¿no? Sí incorporarlos y poder disfrutar pues, de la gran variedad de alimentos que la naturaleza nos da. Y que además, bueno, como lo decía yo en la parte de la historia, la base de la alimentación, pues son cereales y leguminosas, de la alimentación y del origen de la cultura y del desarrollo de la humanidad.